¿Qué tal? ¿Cómo le va? Conversaba antes de salir al aire con nuestro invitado de hoy y le preguntaba, por supuesto, como es natural, cómo está la situación, cuál es la verdadera preocupación de usted que está detrás de la cámara y que es empresario, es un industrial, es un emprendedor, es un comerciante, o simplemente le interesa la situación económica, es el hombre de a pie y no deja de preocuparse o preocuparle lo que está pasando. Y coincidía nuestro invitado de hoy en el análisis, justamente escuchaba en el programa de Radio Mitre a la mañana un economista que decía exactamente lo que señalaba el ministro de la Producción, Industria y Empleo, Sebastián Lifton, con quien vamos hoy a compartir y a analizar algunas cosas en este tiempo industrial. ¿Y qué decía Sebastián Lifton? El poder adquisitivo del salario es quizá hoy el desafío más importante que tiene la sociedad argentina y sobre todo los políticos. Mire, si no se soluciona el problema de la inflación, que obviamente repercute, incide, baja directamente al poder adquisitivo del salario, lo reprime e incluso lo precariza, creo que hay un fracaso absoluto y por más que venga Mandrake, no van a poder resolver el problema que va a empezar a partir supuestamente con el nuevo gobierno, sea quien sea, izquierda, derecha, centro, kirchnerista, radicales, peronistas, lo que sea, no van a poder solucionar el problema. Entonces, hoy más que nunca hay que visualizar cuál es el verdadero adversario, por no decir enemigo, para no poner la palabra a ese enemigo, porque queda feo a esta altura de los acontecimientos. El adversario a vencer por parte de la Argentina, hoy creo que es el poder adquisitivo del salario. Y en eso, por supuesto, hay que la lucha franca y frontal contra la inflación, naturalmente. Pero eso vamos a conversar con un entendido y encima ministro del gabinete de Jorge Capitanich, que hoy jueves produjo dos hechos fundamentales. Uno, firmó un convenio colectivo de trabajo con todo el sector público, incluso los municipales. Fíjese que en los 40 años de democracia esta es la primera vez, es inédito. Incluso va a impactar en el país porque los ojos van a estar mirando por qué en el Chaco sí y en el resto del país no. Los celos siempre que ocurren, pero acá no se trata de celos, se trata nada más que, me parece, de una gestión de alguien que está viendo al país más allá de las fronteras del Chaco. Y el segundo tema, la participación en las 2 jornadas de CAME, donde se firma convenios con las municipalidades para entablar comercios a cielo abierto. Me parece que son 2 temas muy importantes y que de alguna manera lo podemos conversar con el ministro. Sebastián, gracias por venir y por supuesto aprendemos mucho, ¿no? Todo lo que escuchamos. Gracias Tonino por la invitación. Como siempre te digo, es un placer poder venir, no solo grabar un programa, charlar un poco con vos, una persona muy informada y siempre el desafío de poder analizar punto por punto qué es lo que está pasando en la provincia, qué es lo que está pasando en el país y este espacio para poder transmitir nuestra visión, los desafíos y qué es lo que estamos haciendo en virtud de ello. Dame primero un rápido pantallazo de
cuando vos arrancaste en el 19, digamos, las expectativas que tenía, y hoy arrancando el 23 con, por supuesto, delante el escenario de las elecciones. O sea, es diferente cuando hay elecciones y cuando no hay elecciones. Bien, creo que cuando arrancamos el 2019 teníamos objetivos claros que los mantenemos y que tenemos un plan de gobierno que se va ejecutando en virtud de ello, más allá de lo que sucedió con la pandemia. Y creo que es importante primero analizar qué pasó antes del 2019. Muchas veces nos dicen que estamos en todo momento mirando qué hizo la gestión anterior, pero hay que tener en claro cuál es el punto de partida. Porque en Argentina existen visiones que tienen que ver más con una cuestión de simpatía hacia un sector o no, cuestión de ideología, pero creo que hay cuestiones que son objetivas y que hay que tenerlas en claro. Podemos hablar de endeudamiento, podemos hablar de cuestiones macro a nivel nacional, que todos la conocemos, pero hay un dato objetivo y que es una cuestión a trabajarla que tiene que ver con la crisis que sufrió el sector productivo en Argentina. Es una realidad. Recordemos que el 75% del empleo que se perdió, podemos hacer cualquier tipo de apreciación, pero estos son datos objetivos de la realidad, porque cuando uno mide empleo lo que está haciendo es contar formulario 931 declarado por empresas, por qué trabajadores están abonando contribuciones patronales o por qué trabajadores no lo están haciendo, y eso te permite tener un dato objetivo, que no son encuestas, que no son muestreos, que no son estimaciones o indicadores que están armando. Esto es un dato objetivo real. El 75% del empleo que se perdió en Argentina hasta el 2019 era empleo industrial. Es decir, estábamos destruyendo parte de nuestro aparato productivo, el aparato productivo industrial, que es el que mayor valor agregado tiene y por ende mayores salarios genera, y genera externalidades demandando nuevos proveedores, demandando nuevos insumos. Y ese dato hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces se habla de qué visión o qué gobierno es el que impulsa el trabajo, qué gobierno es el que destruye el trabajo. Y muchas veces encontramos apreciaciones encontradas. Y la verdad que cuando uno observa las estadísticas, lo puede mirar, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo dentro del Ministerio de Economía tiene un link de acceso público donde uno puede ver la evolución de puestos de trabajo en el sector privado, provincia por provincia o en el total de la República Argentina, y observa dos momentos de caída muy importantes. A partir de abril del 2018, una crisis muy fuerte que generó más de 20 meses consecutivos de caída en el empleo, y adicionalmente lo que ha sido la pandemia, ya en nuestra gestión de gobierno, en el año 2020, que también tuvo algunos meses de caídas muy profundas en el empleo, que en la mayoría de las provincias se han recuperado, en otras están en proceso de terminar de recuperar lo perdido. De 24 provincias recuperaron el nivel previo a la pandemia, pero ya venías con un nivel bajo, derivado de la caída que comenzó a darse fuertemente a partir de abril del 2018 y sobre todo en sectores industriales o agroindustriales. Es una variable a tener en cuenta. Nos propusimos recuperar el terreno perdido en términos de empleo, volver a fortalecer la matriz industrial de la provincia que venía con una tasa de crecimiento importante, con la generación de nuevos sectores, porque no hablamos solamente de que vayan creciendo las industrias instaladas, sino que nuevos sectores que no existían en la provincia se fueron instalando hasta el año 2015, algunos también en 2016, 2017, y a partir del 2018 hubo una crisis muy profunda que si uno se pone a hacer memoria recuerda despidos, recuerda pymes cerrando, comercios cerrando, algo de eso se repitió en la pandemia. Por supuesto en todo el mundo, Argentina no fue ajeno a ello, y hay provincias que comenzaron a recuperarse más rápido. Las provincias del norte grande argentino fueron las que empezaron a recuperar más rápido ese terreno perdido en términos de empleo, son las que vienen liderando el podio o entre las 4 o 5 jurisdicciones que mayor tasa de crecimiento tienen en empleo, va variando mes a mes. En algunos casos uno observa que es Formosa, que es La Rioja, que es Catamarca, que es Chaco, en algunos momentos San Luis o Ushuaia. Entonces estamos hablando siempre de economías regionales, muy concentradas en el norte del país, impulsadas también por algunas medidas que han trabajado los 10 gobernadores, propuesto políticas diferenciales en términos de empleo para las provincias del norte grande, y eso tiene efecto.
y a la vez el desarrollo que pudimos generar en conjunto con el gobierno nacional de cadenas de valor estratégicas y nuevas inversiones en sectores industriales que eran estratégicos para la provincia y sectores nuevos. Nuestro desafío era recuperar tiempo perdido. Hoy ya hemos superado el pico histórico, no solo que hemos recuperado los niveles del 2019, hemos superado el pico histórico en términos de generación de empleo. Cuando uno observa, la República Argentina lleva, al igual que la provincia del Chaco y gran parte de las provincias, más de 22 meses de crecimiento consecutivo en el empleo privado formal, y esa es una de las variables principales a observar para tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo. Ahora, en primer lugar, es un dato objetivo. Sí. Nadie, ningún empresario, pyme, grande, pequeño, abona contribuciones patronales por un trabajador que no requiere, que no necesita y que no lo tiene en su empresa. Claro. Por eso es un dato objetivo de la realidad. Ahora implica también observar que eso exhibe la informalidad laboral que también existe por los trabajadores no registrados, por los emprendedores informales, por ciertas actividades, muchas veces nucleares a la agricultura familiar o al emprendedurismo de ciertos oficios no registrados, y que es uno de los principales desafíos. No obstante, escuchamos hablar permanentemente de crisis, y la verdad que uno no observa, y lo pregunto permanentemente, salvo casos muy aislados y particulares y por cuestiones especiales, no observa cierre de empresas, no observa disminución de pymes, no observa despidos. El mercado de trabajo, si bien es un mercado de flujo, como te decía anteriormente, personas que ingresan al mercado, personas que pierden su puesto de trabajo, es un flujo, pero en el neto mensual, la verdad que uno observa crecimiento permanentemente. Y es un dato objetivo de la realidad. No obstante ello, este crecimiento que se viene dando por inversiones en empresas, por radicación de nuevos establecimientos industriales, por desarrollo de cadenas de valor que se fueron integrando y que en la provincia del Chaco o en otras provincias de las economías regionales tenían una fuerte producción primaria pero que no agregaban valor, y que se fueron dando inversiones y nuevos desarrollos en ese sentido. No obstante, existen dos cuestiones que creo que resolver, y es el gran desafío de este modelo, que tiene que generar alguna modificación estructural. En primer lugar, Argentina no puede convivir por mucho más tiempo con inflación anual por encima de un dígito. Y acá estamos hablando de inflación en términos de entre 7, 6 o 5% en estos meses que se viene observando, y eso es un elemento realmente preocupante. Destruye el salario real en cierta medida. Eso genera complicaciones en el ingreso de las familias, y eso a la vez genera complicaciones a futuro en términos de consumo. Si uno viene observando otros indicadores que tienen que ver con las ventas en supermercados minoristas, las ventas en supermercados mayoristas, no se observa aún caídas en consumo, sí se observa en algunos meses desaceleración en la tasa de crecimiento, que no implica una caída, implica seguir creciendo a un ritmo menor. No obstante, eso es una alerta que genera que está ocurriendo lo que se esperaba de este modelo posiblemente, que implica una caída en el salario real, que es perfectamente medible y lo observamos permanentemente, y que el modelo tiene que empezar a recomponer ese salario real. ¿De qué manera? No solo apostando a los sectores de mayor productividad en la economía, que implica o se traduce en mejores salarios, sino que a la vez lograr combatir definitivamente, que esto sí es una guerra, como vos decías, no es un enemigo. Creo que la inflación es el peor enemigo para la economía argentina, y que hay que lograr combatir definitivamente ese modelo. Justamente el gobernador terminaba de escribir un nuevo libro con propuestas que tienen que ver en ese sentido, con dos desafíos específicos, y que los explicaba muy bien. Ayer hizo una breve reseña en el cierre de la actividad con CAME, y planteaba las aristas de ese modelo que plantea para la Argentina, pero que tenía como corolario y propone la resolución a dos problemas específicos que tienen que ver con la disponibilidad de divisas para continuar y sostener un proceso de crecimiento de la Argentina, y la disminución drástica de los niveles de inflación. El mercado cambiario hoy, con las restricciones que cuenta, en virtud de la falta de disponibilidad de divisas, genera problemas para la disponibilidad de energía, que en algunos momentos Argentina necesita importarlo, y eso genera tensiones en el mercado cambiario. La disponibilidad de insumos para la industria, para seguir produciendo e incrementar producción, y la disponibilidad de divisas para la adquisición de bienes de capital en aquellas
industrias que necesitan adquirir maquinaria importada para continuar el proceso de crecimiento. Ese proceso de crecimiento se traduce en nuevos puestos de trabajo. Sin lugar a dudas, esa dinámica en Argentina hay que sostenerla y acelerarla, pero hay que resolver estas dos variables fundamentales con un tercer eje que tiene que ver con los otros dos y derivado del déficit fiscal. Si uno logra las inversiones necesarias en materia de energía, si logra reducir costos sistémicos, en este caso, en el caso puntualmente de la energía, puede disminuir los niveles de subsidios sin afectar el ingreso de las familias, porque ahí es donde se contraponen, y de esa manera también resolver gran parte del problema del déficit fiscal que tiene la Argentina, que además se encuentra en un nivel de endeudamiento histórico y eso genera tensiones también en el mercado de cambios. Ahora, Sebastián, ¿cómo hacemos para llevarle al hombre de a pie y al mismo tiempo al empresario, al industrial, al comerciante, al emprendedor ese que te va al ministerio y decir, necesito financiamiento para llevar adelante este proyecto? ¿Cómo hacemos para escuchar las propuestas políticas, no de ustedes, porque ustedes la están diciendo, es decir, el oficialismo lo está diciendo, pero cómo hacemos para que los actores económicos se pongan de acuerdo para decir, bueno, para levantar el poder adquisitivo del salario hay que hacer esto, y para luchar contra la inflación hay que hacer esto? Significaría política de Estado, por más que termine una gestión que trasvase varias gestiones. Es decir, ¿cómo se hace para que se pueda lograr eso? Y entonces uno diga, bueno, tengo previsibilidad por los próximos 15 años, sé que no me van a cambiar la bocha, digamos, el gobierno que viene no me va a cambiar la bocha, como si fuera que, yo me acuerdo, Macri estaba sentado en la mesa de Mirta, creo que a la semana eran las elecciones, y dijo, no, yo me eligen hoy presidente y mañana termino con la inflación. Y a ver, creo que hay que ser serio de no proponer utopías. En ese sentido, hay que hacer un análisis de diagnóstico preciso al momento de proponer acciones, que es lo que viene ocurriendo en Argentina en los últimos 15, 20, 30, 40 años. Muchas veces nos olvidamos que en algún momento hubo un presidente que renunció antes de terminar su mandato con una hiperinflación, y muchas veces observamos otras variables y no tenemos en cuenta lo que venía sucediendo y que tocó a otra gestión de gobierno acomodar o reacomodar o restablecer para que la Argentina vuelva a crecer. Luego nuevamente una crisis muy profunda, tal vez por estirar más tiempo un modelo y que termina explotando por no saber tomar decisiones o no ejecutar las decisiones que requería en ese momento el país, y terminó con una tasa de desempleo por encima del 25% y nuevamente otra gestión de gobierno haciéndose cargo de los problemas, volviendo a restablecer las condiciones para que Argentina vuelva a crecer, volver a crecer durante muchos años y volver a encontrar estas tensiones. Digo, es el típico stop and go en Argentina, claro. Pero que muchas veces se originan en una gestión de gobierno, explotan con otra gestión de gobierno. Creo que el análisis que hay que hacer es meticuloso, pero con restricciones estructurales que tiene nuestro país. Si no resolvemos definitivamente la logística integrada para la Argentina, no vamos a ganar la competitividad que requiere el país para tener una senda de crecimiento estable a largo plazo, en primer lugar. Creo que es utópico proponerlos, los procesos de crecimiento se darán durante algunos años hasta volver a enfrentarse a las restricciones tradicionales y no vamos a generar la ventaja competitiva que requieren, por ejemplo, las economías regionales, que requieren la provincia del norte argentino con un corredor bioceánico en el norte, dejar de depender de un país que tiene una logística en forma de abanico y que se centra todo hacia Rosario o el Río de la Plata, y poder generar otras condiciones con el desarrollo de una hidrovía, con un sistema multimodal de cargas que permita generar competitividad a través de la logística que hoy la tiene Argentina, en primer lugar. Segundo, resolver cuestiones que tienen que ver con la generación y el abastecimiento y el costo de la energía, porque eso se traduce no solo en la posibilidad de nuevos desarrollos industriales. Muchas veces cuando
las industrias están buscando dónde expandirse, dónde generar nuevas plantas de producción, una de las principales variables que miran es la disponibilidad de gas y de energía de calidad. Inversiones que salen en nuestra provincia y que permiten generar nuevas radicaciones, pero que en gran parte de la Argentina es una restricción. Y sobre todo teniendo en cuenta el costo de la energía, que implica disponer de gran parte del presupuesto para bonificarla, y explica en parte también el déficit fiscal que viene enfrentando Argentina. Otro problema estructural de la Argentina a resolver tiene que ver con la disponibilidad de divisas, tiene que ver con la posibilidad de generar un modelo realmente acelerado de sustitución de importaciones y de diversificar nuestra matriz de importaciones con un blanqueo muy fuerte de capitales, porque también gran parte de esos recursos están fuera del sistema y que es necesario volcarlos, pero entendiendo con un acuerdo político generalizado para que tenga el efecto necesario y pueda sostener la disponibilidad de divisas que requiere, que siempre es un cuello de botella cuando Argentina comienza a crecer. Cuando Argentina comienza a crecer, comienzan las pujas por la disponibilidad de energía, comienza la puja por la disponibilidad de divisas para adquirir insumos o para adquirir bienes de capital, o para adquirir servicios turísticos. Cualquiera de esos aspectos forman parte de un proceso de crecimiento en la Argentina y que siempre termina siendo una barrera y que en algún momento frena o dificulta continuar con ese proceso de crecimiento, comienza a desacelerarse y comienzan las crisis en nuestro país. Son cuestiones estructurales a resolver. Si no tenemos en cuenta esa cuestión, todo lo que uno proponga es realmente utópico si no logra observar cada una de esas variables. Me voy a la pausa y te dejo para que una vez continuando con el programa, podamos discernir, digamos. El 14 se hace la nueva reunión en La Rioja del Norte Grande. Hay un hecho tremendo que incluso vos ves la prensa nacional y le importa. Hoy está la vedette en Rosario, digamos. Mañana será, no sé, qué sé yo. Pero en la reunión de La Rioja se incorpora el sector industrial. Va la Unión Industrial Argentina, la UIA, va a participar de ese cónclave de La Rioja. Yo creo que la cosa cambia ahí porque le da entidad a un nuevo poder real político en la distribución de los recursos, digamos, de la riqueza. Y el 15 viene acá el presidente a inaugurar la autovía y me parece que no creo que venga solamente a inaugurar la autovía, yo creo que, o por lo menos interpreto políticamente, que aquí se le está dando un espaldarazo muy fuerte a Capitanich, no sé por qué, no sea cosa que el día de mañana nos desayunemos con que Coqui es candidato a presidente o candidato a vicepresidente, no sé, pero algo me está dando vuelta y me hace ruido. Me voy a la pausa y a la vuelta. Tu sonrisa me dice que no me estoy equivocando en alguna cosa, no sé, lo del 14 o del... Mi sonrisa indica que me encantaría, o pero lo del la 15, apreciación personal. no sé, pero algo está pasando, digamos. Incluso la firma de este convenio con todos los actores del sector público, abrazado ahí con los gremialistas que ayer se cascoteaban, me parece que está entrando en otra dimensión, digamos, y por supuesto le produce un escozor a los contrincantes que no saben qué hacer ya para pegarle en la matadura, digamos. Director, me voy a la pausa y a la vuelta sigamos mezclando esto que me parece buenísimo en este tema. La pausa.